Regresamos aquí en Vía X, el mostrador, y vamos a retomar la conversación, Federico Joanón, ahora junto al abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Se suma a nuestra conversación Pedro Huinchalaf, que ya está con nosotros. Ahí está, lo pueden ver en pantalla. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos siempre disponibles para conversar de estos interesantes temas que están ocurriendo y lo que va a suceder en el futuro. Sí, y hay harto tema para conversar. De hecho, partamos ahí quizás con una cosa un poco más anecdótica, podríamos decir, respecto a todo lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo que ha pasado también con las palabras que ha tenido Donald Trump respecto a este asalto al Capitolio y lo que ha pasado también con los temas de lo que según él alega, este fraude electoral, que ya sabemos, nadie además ha blindado esta teoría que él sostiene, pero por lo mismo, las redes sociales sí se han puesto las pilas en ese sentido, se le congelaron las cuentas a través de Twitter, a través del Instagram que tenía Donald Trump, y esto queda entonces bloqueado. De hecho, estamos revisando un titular que dice lo siguiente: asalto al Capitolio. Facebook e Instagram bloquean a Donald Trump al menos hasta que se complete el traspaso de poder que ya está por suceder entonces durante la próxima semana. ¿Qué podemos decir al respecto sobre cómo operan también estas redes sociales y sobre todo además cuando hay algo tan importante en juego que es la democracia y lo peligroso que pueden ser este tipo de discursos respecto a un supuesto fraude, que es lo que alega finalmente Donald Trump? Sí, bueno, mira, el primer análisis que uno puede hacer es que yo creo que en Estados Unidos deben sentirse muy avergonzados por esta situación que ocurrió en el Capitolio, porque en definitiva ellos siempre han tratado de demostrar ser la democracia perfecta y además hay un principio esencial que ellos valoran por sobre todas las cosas, que es la libertad. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones donde supuestamente se está verificando la validación de un nuevo electo presidente y hay una irrupción, pero que fue organizada y además intervienen las empresas tecnológicas bloqueando las cuentas del presidente actual de Estados Unidos, porque no tan solo estamos hablando de Facebook e Instagram, Twitter también bloqueó transitoriamente sus mensajes y borró algunos. Lo que estábamos poniendo en juego al final, tal como se menciona, es hasta dónde llega la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión, y cuál poder tienen las empresas tecnológicas respecto a la decisión, porque esta no es una orden judicial, no es una definición que haya sido impuesta, sino que simplemente fue una definición corporativa, porque entendían, y así lo dijo Mark Zuckerberg en una declaración, que el valor de la democracia estaba por sobre la libertad de expresión en este sentido. ¿Por qué? Porque estaba en juego, en este caso, la transición y la audiencia que se otorgó a través de las plataformas, ahora se le estaban cerrando la cuenta al actual presidente de Estados Unidos. Entonces, o sea, ellos lo hacen de manera autónoma, no es porque haya una legislación al respecto, porque además sabemos que en temas de derechos digitales es bien líquida la situación. O sea, acá en Chile lo vimos, pero en Estados Unidos al parecer también es similar. Sí, y lo que llama la atención es que efectivamente el argumento que utilizan son las condiciones del sitio, es decir, las condiciones de contratación para que tú abras una cuenta. Es decir, lo que está queriendo demostrar esto es que hasta el presidente de Estados Unidos, que es supuestamente uno de los hombres más poderosos del mundo, que domina una nación tan importante como Estados Unidos, con la influencia que ello significa y con la utilización de las redes sociales, que fue ícono en él, que es uno de los presidentes más activos en cuanto a la forma en que utilizaba las redes sociales, incluso toda la respuesta y actos oficiales principalmente lo realizaba a través de estas plataformas, demuestra que una corporación, una entidad privada puede tomar la decisión unilateralmente de bloquear cuentas y esto tiene una repercusión. Entonces, esto que llama la atención en un principio es cuál es la responsabilidad que tienen las redes sociales respecto a la información que se transmite, sobre todo las fake news, como por ejemplo decir que hubo intervención electoral, cuando en definitiva nadie lo ha, en este caso, comprobado. Pero por otro lado es efectivamente la responsabilidad. ¿Desde qué punto de vista? De que muchas veces las empresas dicen que entregan los servicios y son responsables solo los usuarios de lo que ellos hacen y por tanto ellos no tienen ningún grado de responsabilidad. Entonces esto llama a la reflexión, llama también a los países, porque en este momento probablemente la mayoría de la gente piensa que Donald Trump está equivocado. Pero ¿qué pasaría en un país donde probablemente haya una discusión respecto a si efectivamente está bien bloqueado o no una persona o un funcionario o lo que representa un cargo? Entonces,
siento que aquí hay una reflexión que tenemos que tomar. Acá en Chile tenemos que mirar también una regulación sobre las redes sociales, cuál es el rol de estas empresas corporativas que unifican gran cantidad de una audiencia. Imagínate que Facebook tiene más de 2.200 millones de usuarios. Si le sumas a eso las cuentas de Instagram, que es de la misma propiedad, y si le sumas WhatsApp, que también forman parte del mismo holding, Sí, pues. ya tiene una cantidad enorme de personas que reciben con inmediatez información y que los medios de comunicación tradicional no tienen esa capacidad de difusión tan rápida como estas plataformas. Bueno, tú estás hablando acá también de las redes sociales, de su uso. Mencionaste Twitter y por lo mismo queremos revisar junto a ti el tweet del día. ¿Qué es el siguiente? Lo tenemos además traducido también para que lo puedan ver. Esto es un tweet de Twitter Safety a propósito de todo lo que está pasando en Estados Unidos y dice lo siguiente: como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido la eliminación de 3 arroba y etiqueta a Donald Trump, Real Donald Trump, tweets que se publicaron hoy por infracciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica. Tal como tú lo mencionabas entonces, esto porque se sale de la propia política interna que maneja esta red social. Federico Joanón, yo sé que tú quieres agregar algo al respecto. Sí, me parece notable desde el punto de vista de notorio, no de festeja, de notorio, de algo que impacta. Estamos en algo muy líquido, ¿no? Y Pedro nos puede seguir dando pistas al respecto, muy líquido, porque por un lado hay una conducta claramente no cívica y que llama a extremar posiciones y al odio, y que incluso encabezada por el propio presidente actual de Estados Unidos en sus últimos días. Entonces, pero en el mundo anterior, antiguo, claro, un tribunal podría haber ordenado que eso no apareciera o que se borraran, un tribunal de la República, ¿no? De la República, de alguna república, de un Estado-nación. Y hoy día, sin calificar los tweets, porque efectivamente yo creo que los tweets son deleznables, llaman al odio y en ese sentido son anticívicos. Pero ya no se ocupa la estructura del Estado-Nación, los tribunales de justicia independientes que toman una decisión. Eso como que fue pasado a llevar por la velocidad, con el tráfago, del mundo digital. Y hoy los que están reemplazando esa decisión del país, soberana, de un poder del Estado, son las propias empresas. Claro. Empresas que, como decía Pedro, hoy día tienen miles de millones de personas vinculadas a través de ellos. Claro. Y que le pueden mandar un mensaje a esos miles de millones, un mensaje cuando quieran, porque quieran. Claro, tienen políticas, pero son políticas de la propia empresa. Entonces, ahora aquí esto es bueno porque no solo para Chile, para todo el mundo, para poner sobre la mesa esta conversación. ¿Pueden las empresas legítimamente, pasando por el lado de la organización del Estado-Nación, de los 3 poderes tradicionales del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, puede una empresa, con el poder que tiene esa propia empresa, por la declaración que se firma al empezar a ocupar el servicio, las condiciones, que tiene si puede, la propia red social, las políticas de privacidad y otras que uno firma para usar la red social, puede pasar por arriba de todo lo otro, habiendo un bien común de por medio? Pues claro, entendemos todo que si es para abusar, no. Pero habiendo un bien común de por medio, habiendo un fin superior de respetar la convivencia cívica, en este caso que sancionaron a Trump y se lo borraron porque el tipo estaba llamando al odio y etcétera, y hablando de fraudes que no existen. Wow, yo creo que es un tremendo tema, Pedro, ¿cierto? ¿Por qué no profundizas un poco más? ¿Qué es lo que podemos hacer en Chile al respecto y qué es lo que se puede hacer a nivel mundial? Porque a nivel mundial ya hay iniciativas, por ejemplo en Estados Unidos y en la Unión Europea, de dividir a estas macroempresas, dividirlas en distintas secciones para que tengan menos poder y así puedan haber también desafiantes en esos mercados y que después haya muchas empresas y no 2 o 3 que controlan todo el ciberespacio. Cuéntanos un poco de eso, Pedro, por favor. Mira, efectivamente, tal como tú dices, Federico, acá hay una colisión de derechos, porque por un lado está la lógica contractual, es decir, el contrato que tú firmas al suscribirte, al crear una cuenta, lo que estás haciendo es celebrar un contrato válido entre 2 partes, entre
tu persona y la empresa que probablemente tiene un origen transnacional. Por ejemplo, si aquí en Chile abro una cuenta en Twitter, estoy aceptando las condiciones que están impuestas desde Estados Unidos y establecen toda la regulación respecto a Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos otro elemento esencial que son los principios o garantías constitucionales que están por sobre los contratos. Por ejemplo, la libertad de expresión, en caso de Chile está garantizado los principios de privacidad en forma genérica, también otro tipo de figuras. Entonces la gran duda que existe es cuál es el límite entre la definición de una empresa o de un privado, o incluso ni siquiera de personas. A veces estas empresas utilizan algoritmos que son al final fórmulas matemáticas que determinan que cierto contenido puede ser bloqueado y lo eliminan. ¿Está primando la libertad de expresión y por tanto no debería existir este bloqueo? O por otro lado, efectivamente tiene la autorización la empresa para eliminar contenido en forma unilateral. Si podemos ejemplificar, perdón Pedro, para definir cuáles son las situaciones que no son tan claras. ¿Hay algún momento, algún tuit, por ejemplo, algún mensaje específico que podamos darle esa lectura? Mira, yo te voy a aportar un ejemplo que nos pasó en el mostrador. A ver. Mira lo que nos pasó. Oye, esto ya fue hace un par de años, pero fue increíble. A propósito de esto, de un uso que nosotros entendíamos como abusivo de las reglas que se autoimpuso Facebook. Fíjate que en Cultura del Mostrador hicieron una nota sobre acciones de arte. Y entre esas acciones de arte había artistas y mujeres que se desnudaban y hacían sus actos de arte, ¿no? Y había una foto en el sentido de una mujer desnuda, pero no estamos hablando de triple X, estamos hablando de una acción de arte. Artística. Claro, con una mujer desnuda. Y fíjate que nos mandaron a los pocos ratos, parece que algunos de estos robots que tienen función buscando contenido, los denunciaron ante Facebook nos mandó una carta prepotente diciendo que si no borrábamos de inmediato ese contenido nos iban a bajar el Facebook del mostrador. ¿Te das cuenta? Y entonces uno dice, wow, claro. Es una censura del porte de un buque. Claro. Eso solo lo podría hacer un tribunal, ¿no? Y uno al tribunal le podría explicar, mire, fíjese que esto es una acción de arte, no es pornografía. Claro. Fíjate que incluso si tú ponías, y nos pasó otra vez, porque fueron dos ejemplos, pero notables, ese que era una acción de arte de unos artistas. Pero un cuadro de Modigliani, que Modigliani pone unos desnudos maravillosos con unas mujeres bellas, oye, mostrando pechuga, en fin, también nos notificaron. Entonces uno dice, wow, aquí algo está mal estivado, ¿no? Claro, no, y yo lo digo particularmente también por los mensajes de Donald Trump, porque yo tengo la sensación, y por eso te preguntaba si es que tú tienes algún ejemplo específico, tengo la sensación de que en general hay un consenso de que efectivamente él está, por algo además también le bloquean, por ejemplo, los tweets, de que lo que él alega atenta contra la democracia, pero no sé si es que hay algún tipo de mensaje, por ejemplo, que eso podría quedar en esa área gris que tú mencionas. O sea, lo que pasa es que todos entendemos la lógica que ha tenido Donald Trump, la disposición y la efervescencia con que expresa sus pensamientos a través de las redes sociales. Entonces yo creo que ahí no hay mucha duda respecto a la intencionalidad. Pero tal como dice Federico, imagínate, me pasó también acá en Chile, una mujer que trabaja en temas de maternidad y estaba educando cómo extraer la leche materna a los niños para almacenar y después entregar leche. Y resulta que hizo el video mostrando, y tiene que mostrar parte de su pechuga, en este caso dándole leche. Para amamantar. Y fue bloqueada. Entonces, y no fue bloqueada porque hayan sido reportadas por algo ilegal, sino que efectivamente estos algoritmos, insisto, son sistemas matemáticos que son abstractos, que tienen una suerte de inteligencia, que verifican, por ejemplo, la cantidad de desnudez que tiene una imagen o identifican algunas zonas del cuerpo humano, y si hay una imagen, automáticamente lo bloquean de forma preventiva, tal como, por ejemplo, cuando tú tienes una tarjeta de crédito en el banco y haces una transacción rara, el banco a veces te bloquea preventivamente. No es porque hay una persona detrás, hay un sistema. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que está todo sistematizado. Entonces, la primera responsabilidad es las empresas, en este caso de redes sociales, que tienen este gran canal de difusión con la cantidad de personas, ¿son responsables de los actos de las personas?
¿Tienen la capacidad técnica para establecer algunos filtros? ¿Quién define cuáles son esos filtros? Y finalmente, ¿dónde está la institucionalidad? Porque si todo esto lo dejamos a manos de privados, porque en el caso de Chile, ¿con quién reclamas? Imagínate que en este momento te bloquean tu cuenta, bloquean en este caso, tal como dice Federico, el mostrador en Facebook, claro, que además es una plataforma que genera, imagínate, es una plataforma que genera trabajo, riqueza. Imagínate que te bloquean transitoriamente. ¿Quién paga los daños que significa no tener tu trabajo en línea? Claro. Que es un lucro cesante que se denomina acá en Chile. Entonces, ¿cómo hace ese ejercicio? Entonces, siento que lo que está pasando en Estados Unidos es representativo de lo que hoy día el poder que tienen estas empresas tecnológicas, la concentración de poder. Imagínate que en el mundo, hoy día el hombre más rico del mundo es una persona que trabaja en el mundo de las tecnologías, mientras la pandemia, con la crisis, hubo toda una crisis económica, los que más crecieron fortuna fueron las empresas tecnológicas. Entonces, siento que hay que tener una mirada reflexiva y sobre todo en el proceso en que nos encontramos hoy día en Chile, hacia una nueva constitución. Yo creo que estas reflexiones, principios macro, no estamos hablando del desglose de la responsabilidad de las redes, pero sí la importancia de las tecnologías y cómo está impactando la sociedad, creo que es uno de los elementos que deberían estar considerados en el proceso constituyente, pero también en la renovación de la regulación, que todos sabemos va mucho más lento que los avances tecnológicos y de la inmediatez de este tipo de tecnología. Pedro, toda la razón. Es un tema que está ya sobre la mesa y esto que le ocurrió a Donald Trump nos pone la evidencia que tiene que estar sobre la mesa y hay que conversarlo, ¿cierto? Pedro, y esta solución que están buscando los europeos y una de las organizaciones en Estados Unidos preocupadas de estos temas, que están buscando dividir a estas grandes, gigantescas empresas, dividirlas para obligarlas a tener, a que una parte de Facebook se dedique a una cosa, otra parte, que no puedan estar todas juntas, para no solo un tema de libre competencia, sino para que puedan entrar nuevos actores al mercado, porque si son tan grandes no puede haber desafiantes, ¿cierto?, en los mercados, sino que este es un tema de poder también, así lo planteó la Unión Europea, de poder. No puede haber tanta concentración de poder porque eso le hace mal a las democracias, le hace mal a la vida en sociedad. ¿Qué opinas sobre eso tú? O sea, efectivamente nosotros entendemos que se le puede dar varias miradas respecto a estas empresas tecnológicas. Una es la libre competencia, otra el tema de la privacidad. Imagínate que hoy día se están integrando las políticas de privacidad de Facebook y WhatsApp, unificando, pero hay una política de privacidad especial para Europa y otra distinta para Norteamérica respecto a la forma en que tienen que proceder. Y esto es porque la regulación es diferente. Pero por otro lado, hablando del poder, imagínate que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, fue contrastado, es decir, lo llamaron al Congreso norteamericano y al Congreso del Reino Unido para que dé explicaciones cuando hubo esta venta de datos hacia Cambridge Analytica. Y ahora él tomó la decisión de bloquear al presidente de Estados Unidos. O sea, imagínate una persona cuestionada en un poder tan importante como el Congreso norteamericano y ahora él tiene la posibilidad de bloquear y silenciar en sus redes sociales, que son las más masivas del mundo. Imagínate que en Chile 9 de cada 10 celulares, smartphones, tienen la aplicación Facebook instalada en su celular. O sea, estamos hablando de algo muy relevante que pasa muy desapercibido. Entonces, imagínate que el mismo que fue cuestionado, hoy día tiene la posibilidad de bloquear. Entonces, la duda es, y esto no es nada personal con Mark Zuckerberg. No, pero por eso te pregunto si a ti te parece una solución posible obligar a dividirlas. Como ocurrió con Microsoft hace, ¿cuánto? 15 años, que lo obligaron a dividirse y eso permitió que surgieran más empresas. Pero hoy día hay unas tan grandes que ya no puede surgir ninguna otra y manejan, como dices tú, una cantidad de datos de todos nosotros monstruoso, digamos. Es decir, saben todo de nosotros y además ya ni siquiera el Congreso, como tú explicas, ni el Congreso de Estados Unidos, ni el Congreso, en Inglaterra, se les van collera ya porque no tienen demasiado poder. ¿Puede ser la solución obligarlos a dividirse? O sea, imagínate que el Parlamento británico llamó a Facebook un gángster digital. O sea, esa es la expresión que utilizó en su informe. O sea, no estamos hablando de algo simple. Pero tal como tú mencionas, la división
va desde el punto de vista de la posibilidad de libre competencia, pero si tú le sumas un pool de regulaciones diferentes, por ejemplo, una de privacidad, una de libre competencia, otra relacionada con el tema de las regulaciones, de la responsabilidad ante los fake news, también de políticas transparentes para poder hacer denuncias o recuperar cuentas en el caso de que tú tengas conflictos respecto a la determinación si es correcta o no. Entonces, imagínate que en el caso, tal como tú mencionas, de Microsoft, que fue uno de los primeros que fue sancionado en Europa por monopolio, fue esta división, pero también fue la obligación de insertar un navegador dentro de su plataforma. O sea, imagínate que a ese nivel estamos discutiendo hace cuántos años. Pero mientras se resuelve esta regulación, ocurre que la transformación digital y el enriquecimiento por parte de la empresa de la información y de los metadatos, que es algo tan relevante, porque muchas veces nos preocupamos de los datos, es decir, qué es lo que exponemos, pero los metadatos son toda aquella comunicación que está aledaña a nuestra conectividad. Por ejemplo, cada vez que nos conectamos y mandamos un mensaje, nuestros datos personales son los mensajes, pero el metadato es desde dónde te conectas, a qué hora te conectas, con qué dispositivo, y toda esa información es tan valiosa. Y hoy día en Chile, ojo, se está discutiendo sobre los metadatos. En la ley de proyectos de delitos informáticos que está en el Congreso, la policía está pidiendo autorización para que las empresas de telecomunicaciones entreguen información de un posible delincuente, pero no tan solo la información activa de lo que envía. O sea, no es solo la intervención de la comunicación electrónica, porque hoy día hay una posibilidad de intervención de voz, pero sino no que la ubicación. electrónica. Sí, se está pidiendo los metadatos, es decir, ubicación, a quién se le van mandando los mensajes, dónde está georreferenciado. Entonces, al final uno dice, nos estamos convirtiendo en el gran hermano. Claro, el Estado tiene la responsabilidad, los fiscales o la policía lo pueden hacer sin autorización judicial, lo pueden hacer previamente a una investigación, antes de la formalización. Entonces, aquí estamos hablando primero de democracia, estamos hablando también de conocimiento, porque además uno de los problemas es que las personas que están regulando hoy día, mal que mal, somos yo me incluyo, fósiles vivientes, es decir, somos personas que nacimos en un mundo analógico y estamos transitando a un mundo digital. A diferencia de los jóvenes que hoy día ya son 100% digitales. Entonces nuestros legisladores no tienen muchas veces competencias técnicas, que es natural, para tomar decisiones respecto a un modelo de sociedad. Entonces, es muy distinto permitir que obviamente estas empresas manejen esta información, lo puedan, en este caso, lucrarse solo porque las condiciones del sitio así lo determinan, que además es un contrato de adhesión desde el punto de vista de que tú no tienes ningún poder para negociar las condiciones, solamente aceptas y puedes excluirte, pero si tú te excluyes de Facebook, de Twitter y de WhatsApp, yo creo que no te vas a poder comunicar normalmente en un mundo digital, porque tendrías que buscar otra alternativa y no todas las personas tienen esas plataformas. No, eso sería una sanción, social. Sería, no solamente es peor que una sanción penal, es peor a que te encierren en una cárcel, a que te corten todas tus redes. Es decir, esta gente tiene demasiado poder, demasiado poder. Oye, Pedro, se nos acabó el tiempo, de hecho, del programa. Tenemos que ir finalizando esta conversación, pero queremos dejarte invitado, no solamente para que hablemos nuevamente de derechos digitales, sino que también respecto a lo que ocurre en la Araucanía, no podemos dejarlo pasar, así que con todo lo que ha estado pasando durante las últimas horas... Todo esto porque tú eres mapuche y porque tienes atrás la bandera mapuche. Además, y yo tengo muchas ganas de preguntarte cosas respecto a la Araucanía. Cuando hablamos con la Victoria, y se nos hizo poco el tiempo. Sí, pues así que desde ya extendemos esa invitación, una conversación que sabemos que es muy relevante, que queremos estar junto a ti, así que te dejamos la invitación hecha para que nos acompañe en el próximo capítulo. Para mí encantado y ojo, las redes sociales están informando mucho más que los medios oficiales respecto a lo que está sucediendo en la Araucanía, así que hay que tener mucha consideración al poder de las redes sociales y la influencia, y sobre todo en la fiscalización ciudadana respecto a los actos de organismos del Estado. Eso, muy cierto también. Pues, y bueno, y por lo mismo también abrimos entonces ese espacio nosotros. Pedro, queremos agradecerte nuevamente por haber sido parte del programa el día de hoy y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande.
Y ahora sí, Federico, se nos acabó el tiempo. Otra semana más. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana, se nos acabó todo. Lo que sí tenemos que hacer es despedirnos, pero dejar los invitados para que nos acompañen, ¿cierto? La próxima semana, día lunes, estaremos nuevamente junto a ustedes a las 10:30 de la noche a través de Vía X, a través del mostrador. Cuídense, que estén bien, chao.